Bienvenidos amigos a este programa Compromiso TV que como cada semana te ofrecemos aquí en Solidaria Televisión y te damos las gracias por acompañarnos durante estas entrevistas que presentamos con entidades que nos visitan de diferentes partes de España y que nos dan a conocer pues, la labor social que desarrollan. En el día de hoy queremos presentar a una red global e internacional llamada HelpAge International y en el día de hoy pues presentamos a la que se está desarrollando en este país, que es la española, y tenemos con nosotros a Isabel Martínez, ella es la fundadora y presidenta de esta entidad en este país. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Pues presentamos esta entidad, Isabel, la única red global dedicada a cambiar el mundo para las personas mayores. Y para hablar de ella, pues nos gustaría que nos comentes, ¿no?, un poco los inicios de esta entidad, cuándo comienza a trabajar de forma mundial, pero también cuándo empieza a trabajar en este país que es España. Estupendo, claro que sí. Bueno, pues HelpAge International es verdad que en español suena un poco raro, sobre todo a las personas que no saben inglés, porque tiene un nombre inglés, en un anglicismo, es HelpAge, es ayuda a la edad. Tiene ese nombre porque surgió en Londres, surgió en Gran Bretaña en el año 1983, hace ya más de 35 años, y surgió de entidades de 3 países. Fundamentalmente la promotora fue AUK, que es la principal organización de personas mayores en Gran Bretaña, de la mano de Canadá, de Colombia y de India. Entonces, a partir de ahí se fundó esta organización como una red de organizaciones que trabajan a favor de las personas mayores en el mundo. Y la marca de HelpAge ya pues está en 80 países, entre ellos España. ¿Dónde está la organización y dónde trabaja? Bueno, la organización, como digo, está en 80 países, entre ellos España, que lo constituimos en el año 2008. En los países en desarrollo nos dedicamos a hacer cooperación y fundamentalmente nuestra función y nuestra razón de ser es ayudar a que las personas mayores puedan defender sus derechos y puedan también vivir dignamente en los países en desarrollo. Y en los países desarrollados y en los países ricos como España y como los países del norte nos dedicamos a hacer formación, sensibilización y concienciación sobre los derechos de las personas mayores y captar fondos precisamente para hacer programas de desarrollo en los países pobres. Estos son, digamos, los objetivos principales de esta entidad. Para aquellos que nos están viendo, ¿cuáles son realmente esos derechos que debería tener en este caso esta parte de la población? Bueno, es verdad que cuando hablamos de personas o colectivos vulnerables y cuando vemos imágenes de pobreza y cuando vemos las imágenes de alguna crisis humanitaria, pues siempre vemos a las mujeres y los niños, ¿no? Pero nunca vemos a las personas mayores. Y las personas mayores pues tenemos los mismos derechos que todas las personas. Los derechos no tienen fecha de caducidad. Se supone que tenemos los mismos derechos desde que nacemos hasta que morimos. Lo que ocurre es que a la vez que vamos cumpliendo años, las personas se van invisibilizando, las personas mayores se invisibilizan en nuestras sociedades y dejan de tener derechos efectivos dejan de tener instituciones para poder reclamarlos que les protegen y sobre todo sufren muchísimos tipos de abusos y discriminaciones simplemente por ser mayores. Y es verdad que la imagen de un niño conmueve cuando vemos imágenes de cualquier crisis humanitaria y la imagen de una persona mayor conmueve menos, ¿no? Es como cuando miramos a un niño miramos el futuro y cuando miramos a una persona mayor pues miramos a una persona que ya no vale, ¿no? Con ese sentido peyorativo que tenemos. Habría que cambiar quizás la mentalidad, en este caso, de la sociedad. Efectivamente. Para que mire de otra manera, ¿no?, a esta parte de la población que la verdad, como decías, muchas veces sufren
de forma emocional en muchísimas áreas y no se les da quizás esa ayuda o esa atención que deberían tener por la edad que tienen, ¿no? ¿Por qué HelpAge empieza a dedicar sus esfuerzos realmente en esta parte de la población, algo que os haya podido quizás conmover o que hayáis podido mirar y decir, pues mira, tenemos que hacer algo? Pues mira, la mayoría de las personas que trabajamos en la fundación y que somos patronos, por supuesto lo hacemos todo de manera altruista y voluntaria, pues somos, muchos provenimos de la administración pública, hemos trabajado con personas mayores en políticas sociales y lo que estamos todos es muy convencidos de que la realidad social ahora y en el futuro es una realidad social que está cambiando. Se habla mucho ahora del envejecimiento como un problema y el envejecimiento no es un problema, es una realidad social. En este momento, si hablamos de unas cifras globales, pues las personas mayores representan un 13% en el mundo, son más de 100 millones de personas mayores las que viven en todo el mundo, mayores de 60 años, pero en el año 2045, 2050, es decir, dentro de 3 días, como quien dice, las personas mayores van a ser más de 200 millones en el mundo. Y en países como por ejemplo España, las personas mayores vamos a ser más del 30% de la población. Es decir, las personas mayores van a representar un colectivo mayor que los menores de 15 años. Por tanto, estamos hablando de una realidad social que está cambiando y tenemos que estar preparados para atender también las necesidades de estas personas. Es un éxito el que podamos haber alargado la vida de esta manera en la que la hemos alargado a finales del siglo XX y en el siglo XXI, pero ahora tenemos que gestionar bien que esa última etapa de nuestra vida también podamos tener derechos a vivir dignamente y a no vivir abandonados ni olvidados. Y como hay pocas entidades que se encargan de, por no decir ninguna, de este colectivo a nivel mundial, pues esta red surgió con ese objetivo prioritario, es decir, que la ayuda humanitaria, que las ayudas a la cooperación, que los proyectos que se hacen en los países también tengan en cuenta las necesidades de los mayores. Vemos pocas imágenes, como decía, de personas mayores en una cola pidiendo alimentos, sin embargo, también existen y también tienen esas necesidades. Por eso nosotros, fundamentalmente, lo que hacemos en casos de emergencias humanitarias es pues ayudar a la especificidad que tienen esas personas mayores, tiendas de campaña adaptadas a garantizar que les llegue el alimento, garantizar que tengan cuidados sanitarios y sobre todo hay un dato muy importante que mucha gente no conoce y es que sobre todo en Europa o en España, ¿no? Porque lo tenemos asegurado desde hace ya más de medio siglo y es que 4 de cada 5 personas mayores no tienen derecho a ninguna pensión en el mundo, es decir, las pensiones es algo de los países, es un logro y una conquista de Europa y de los países desarrollados, pero lamentablemente el acceso a una pensión solo existe en muy poquitos países y como digo, solo 4 de cada 5 personas mayores no tienen derecho a una pensión, es decir, que las personas mayores tienen que trabajar durante toda su vida en estos países y bueno, pues de ahí esa necesidad de que desde entidades como la nuestra trabajemos en promover los derechos y sobre todo garantizar una vida digna a este colectivo en creciendo y cada vez más importante. Claro que sí, presente en 80 países. Habréis visto muchísimas incluso diferencias entre país y país con relación también a este colectivo, ya que esas ayudas que deberían, pues eso, en este caso ofrecerles, pues quizás no llegan o no están establecidas para ellos, ¿no? ¿Cuál es la situación, ¿no?, actual o la realidad actual que se pueda ver digamos, en países del tercer mundo, a diferencia quizás de países como son España o países de Europa? Bueno, hay un dato que es muy elocuente y es que más de 100 millones de personas mayores de 60 años en el mundo viven con menos de $1 al día. Y yo creo que ese dato ya te da una idea. Y otro dato que decía antes que te da una idea de cómo es la situación de los mayores y es que solo 1 de cada 5 mayores tiene derecho a una pensión. Por tanto, cuando conoces sus historias de vida y cuando vas a terreno y tenemos una exposición precisamente que la Caixa ha puesto en marcha este año y ha paseado por todo su centro de mayores sobre la situación de los mayores en el mundo, en la que le hemos colaborado con proyectos de vida que te cuentan los mayores en países donde estamos trabajando desde HelpAge.
los proyectos de vida de las personas mayores son los mismos en todos los países del mundo. Todos tienen los mismos deseos y los mismos anhelos. Y son curiosamente la columna vertebral de muchos países en desarrollo y de muchos países que han salido golpeados de crisis y conflictos bélicos muy largos. En África, por ejemplo, las personas mayores son los cuidadores de casi el 50% de los niños, porque sus padres han muerto en la epidemia del SIDA o han fallecido por conflictos bélicos. Es decir, que en todas las sociedades los mayores juegan un rol muy importante de ser como una columna vertebral de las familias, ¿no? y cuidadores de la familia, cuidadores de los nietos. Muchos de los programas que tenemos en África son programas dirigidos a las personas mayores como principales beneficiarios, pero se beneficia a la comunidad en su conjunto porque son los sostenedores de esa comunidad. En España pasa también un poco lo mismo, ¿no? Es decir, los mayores van perdiendo derechos y tienen, sobre todo, a la medida en la que van ¿cuántas familias se apoyan en sus padres, que ya son mayores, verdad? Para que ellos puedan trabajar, para que cuiden a los nietos o para que incluso pues el hogar, ¿verdad?, tengan de comer, no sé, que yo creo que hay que cuidarles y nosotros desde aquí apoyamos también este colectivo, lo hemos hecho siempre y a través de programas como este, como entrevistas como estas, nosotros desde aquí apoyamos a las personas mayores y la verdad que aportan muchísima alegría. Me acuerdo de una entidad que ha pasado por este programa y que nos hablaba de que son personas muy alegres, personas que incluso tienen mucha más vitalidad que muchos jóvenes y que con muchas ganas de hacer cosas ya a pesar de la edad que tienen y que son impedimentos, ¿no?, que se puedan encontrar, pero realmente observas y la sabiduría que tienen, ¿no?, como personas mayores por las experiencias que han vivido, pueden aportar muchísimo a esta sociedad, muchísimos valores que incluso, si no me equivoco, Isabel, se están perdiendo, ¿no? Efectivamente, es decir, yo creo que una de las labores, y eso es lo que intentamos también desde nuestra fundación hacer en España, una de las labores más importantes es romper los prejuicios y los estereotipos que existen sobre las personas mayores en España y en el mundo. Te decía antes y te hablaba de esa exposición porque tenemos esa idea de que los mayores pues ya no valen, son inactivos, están deprimidos, tienen problemas de dependencia, tienen problemas de salud. Cuando miras las estadísticas y cuando miras la realidad social te das cuenta que nada de eso es así, es decir, las personas mayores no dejan de ser activas nunca, no dejan de ser cuidadoras nunca, no dejan nunca de ser un elemento central en la cohesión social de sus familias y en la sociedad, también aportan económicamente a la sociedad, porque también consumen en sociedades como las nuestras, también son importantes su consumo, su contribución también fiscal, es decir, son personas activas a lo largo de toda su vida. Entonces tenemos que ir eliminando esos prejuicios que relegan a las personas mayores a una situación, por un lado, invisible, y por otro lado a una situación de subordinación respecto. Es que todos nos vamos a hacer mayores. Efectivamente, yo siempre digo que... Qué triste es ver que hoy en día pues, a este colectivo se le haya podido quizás no discriminar, quizás no es la palabra idónea, pero sí no haberle ofrecido la atención necesaria y qué bueno es que podamos rectificar eso a tiempo porque el día de mañana llegaremos nosotros a esas edades y quizás vamos a poder reclamar esos derechos que en su día pues algunos no han podido tener. Efectivamente, las personas, es la única circunstancia por la que vamos a pasar todas las personas, el ser mayor. Y nosotros en España, desde HelpAge, hemos promovido una mesa estatal de los derechos de las personas mayores, en la que participa pues desde Cáritas, Cruz Roja, la ONCE y todas las entidades de mayores de este país funcionan y están representados en la mesa la mayoría de las entidades sociales de este país. Y desde esa mesa estatal lo que queremos precisamente es, por un lado, reivindicar una Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas Mayores que estamos reivindicando y que estamos seguras que va a llegar, que es un instrumento de protección de derechos que nos parece necesario y que va a llegar. Y por otro lado estamos haciendo muchísimas labores de formación, sensibilización y concienciación sobre esta nueva realidad social, que es esa sociedad intergeneracional a la que vamos y tenemos que estar preparados para ello. Y sobre todo, muy importante, para que las instituciones garanticen y protejan los derechos de las personas mayores, sobre todo también el derecho a la participación social y política y su derecho y que se creen a actividades poder decidir. También para ellos, acordes a ellos, porque yo creo que pueden hacer todavía mucho, ¿no?,
a pesar de quizás esos impedimentos físicos que se puedan encontrar, ellos puedan aportar muchísima vitalidad en otros campos, ¿no? En otras áreas, en cuanto a la educación todavía, el poder quizás dar algún taller, algún curso. Yo creo que hay muchas personas y muchos, incluso personas mayores voluntarias, que se apuntan a entidades todavía hoy en día para poder, quizás ya se han jubilado, ¿verdad? Pero quieren seguir ayudando. Pues precisamente uno de los cauces por los que más ha crecido el voluntariado en los últimos años en España precisamente ha sido por las personas mayores. Esta crisis también ha tenido efectos devastadores en el mercado laboral. Todos sabemos que ha habido muchísimos seres, muchísimas prejubilaciones, y hay que tener en cuenta que desde que una persona se jubila de la vida laboral activa, que puede ser a los 60 años, en muchos casos, sobre todo como consecuencia de esta crisis que ha dejado a mucha gente en la cuneta, pues todavía le queda una etapa de vida de entre 25 y 30 años. Para muchas personas esa etapa de vida, de 25 a 30 años, desde que cumple 60, pues es la etapa más productiva, es decir, es la etapa más productiva de su vida, y lo estamos viendo en muchos casos. Y lo que queremos es que en esa etapa, que puede ser una etapa muy productiva de la vida, las personas puedan iniciar un proyecto de vida que les satisfaga también plenamente. Para eso hay que cambiar muchísimos prejuicios y muchísimas maneras de entender esta sociedad, donde ya no solo trabajamos y tenemos un mercado laboral que nos ocupa las 24 horas del día, sino que además de trabajar hacemos otras cosas. Esa va a ser la sociedad del futuro. Y tenemos a un colectivo, como el colectivo de las personas mayores, que tiene algo que no tenemos las personas que todavía estábamos activos en la vida laboral, que es tiempo. Y con ese tiempo se pueden hacer cosas muy positivas, como contribuir solidariamente y voluntariamente a muchísimas causas. Pero para que eso sea así, pues tenemos que respetar precisamente que esos espacios de participación y de activación social también son para las personas mayores, no tienen que estar limitados por edad. Los derechos no caducan con la edad, y ahí tenemos que hacer una labor muy importante, porque parece que una persona cuando cumple determinada edad se le infantiliza, hay una tendencia a infantilizarlos, a considerar a las personas mayores como niños, y a partir de ahí parece que su opinión no cuenta y que tienen que hacer lo que digan los hijos, tienen que vivir donde digan los hijos, tienen que comer o vestirse como le digan sus cuidadores, en el caso de que estén atendidos por otras personas, y las personas tienen capacidad de voluntad y de decidir durante todo el tiempo, y esos son principios fundamentales que tenemos también que garantizar para todas las personas. Y sobre todo tenemos que generar una conciencia social sobre lo que está pasando con las personas mayores en países en desarrollo, que es una de nuestras principales tareas, porque tendemos a pensar que solo envejecemos en las sociedades ricas, que solo en países ricos envejecemos, y no es así. Es decir, de hecho, cuando hacía esa perspectiva de cuál va a ser la evolución de la población en el futuro, en el año 2050, pues sabemos que el 80% de las personas mayores van a vivir en países en desarrollo. Es decir, que ese 80% de personas mayores que viven en países en desarrollo son casi 200, son 180 millones de personas. Y a esas personas hay que darles respuesta desde la cooperación internacional. Tenemos que darles respuesta desde las organizaciones que nos dedicamos a hacer más fácil la vida de la gente y sobre todo a garantizarles medios de vida, porque esas personas no tienen derecho a la salud, al acceso a medios de salud, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a una pensión. Por tanto, tenemos que garantizarles medios de vida para que puedan tener garantizados sus sustentos mínimos y también garantizadas una red de protección que les permita vivir dignamente hasta el final de sus días. Claro que sí. Nosotros, si te parece, Isabel, vamos un momento a publicidad, pero enseguida volvemos para ya también seguir hablando de esos proyectos que tiene la entidad. Gracias.
tree as old as me. When the gods came around to blow me down, held on as tightly as you held on to me. Held on as tightly as you held on to me. Este ha sido el vídeo que hemos podido presentar acerca de la entidad del vídeo corporativo de la misma, y a continuación pues, nos gustaría preguntarte, Isabel, cuál es el país que la entidad en este caso considera que necesita pues, ese apoyo, ¿no? Con relación a este colectivo que son los mayores, y a qué se debe quizás, ¿no? Esta situación que se pueda vivir de forma internacional y mundial. Bueno, nosotros trabajamos en 80 países y fundamentalmente donde más necesidades hay es en África y en algunos países de Asia, y también en Colombia trabajamos con personas refugiadas, en Bolivia y en Perú, en el caso de América Latina, los países donde más necesidades hay. Nosotros hacemos cada año, cada 2 años ahora, un informe sobre cómo viven las personas mayores en el mundo, y en ese informe se establece una clasificación de cuál es la situación de las personas mayores en el mundo, cuál es la calidad de vida. Evidentemente en los primeros puestos pues siempre están los países del norte y los países europeos. En el último informe el primer país era Suiza, le seguía Noruega, Suecia, Alemania, Canadá. España está en el puesto 25, y siempre por los puestos de la cola, digamos, pues está Afganistán, está Malawi, está Mozambique, está Tanzania, está Nigeria, en fin, están la mayoría de los países de África y Asia. Trabajamos en países también en crisis humanitarias, y una de las zonas donde estamos pidiendo más esfuerzos a los donantes y a las personas es, por ejemplo, en la crisis de Siria. Estamos trabajando en los Altos, en Jordania y en el Líbano, en una zona que se llama Baz, en un campo de refugiados, para crear, como decía, tiendas adecuadas y soportar medios de vida a los refugiados, a las personas mayores que llegan de la crisis humanitaria provocada por el conflicto de Siria. También hemos estado en Nepal y estamos en Haití, tenemos también bastantes proyectos en Haití, y siempre que hay una crisis humanitaria ahí está Helpage International, sobre todo porque la mayoría de las entidades que trabajan en estas crisis, de entidades importantes, no tienen atención especializada a personas mayores, y esa es la labor que nosotros hacemos, encargarnos de este colectivo y asegurarnos que les llegue el alimento, que tengan las medicinas que requieren en el caso de las que requieran tratamientos médicos, y de adaptarles unos medios de alojamiento en tiendas accesibles. Y luego pues trabajamos en todos estos países en desarrollo con proyectos que tienen que ver con garantizarles medios de vida. Se les da una pensión mínima en algunos casos,
En otros casos les ayudamos también a crear sus propios medios, por sus propias granjas, elementos de vida que les permitan tener un sustento y una manera de que reciban, vivir. digamos, esa formación, ¿no? Efectivamente, le ayudamos también y tenemos bastantes unidades móviles y sistemas sanitarios que se van desplazando a las diferentes zonas. Una de las líneas fundamentales también de la fundación es que reciban esa atención sanitaria que no reciben. Y luego pues hay otra línea muy importante, que es garantizar con los gobiernos y trabajar con los gobiernos de manera muy activa para promover que tengan pensiones mínimas en todos los países, porque sabemos que el garantizar una pensión mínima, aunque sea muy mínima, también es un elemento que contribuye a generar riqueza en el país, y eso lo hemos visto como por ejemplo en países como Brasil o en países como China, que hace pocos años establecieron el derecho a la pensión mínima a todas las personas mayores, y eso ha sido uno de los elementos que más ha generado, que más ha contribuido a reducir la desigualdad en estos países y sobre todo que ha garantizado que este colectivo viva menos empobrecido. Esas son las líneas en las que venimos trabajando. Nosotros desde aquí también apoyamos a entidades como estas y amigos, como ya sabéis, estamos poniendo a lo largo del programa todas esas formas en las que tú puedes colaborar con esta entidad. Nosotros nos tenemos que despedir, Isabel, ya que se nos acaba el tiempo. Además tenemos un último vídeo que presentar acerca de sus proyectos de la entidad, que va a ser un vídeo un poquito más extenso. Así que muchas gracias por haber accedido a nuestra invitación al programa y por habernos también transmitido esa información con relación a este colectivo de la sociedad, que también aporta muchísimo hoy en día. Muchísimas gracias. Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos de esta entrevista y volveremos la semana que viene con mucho más. Te dejamos con este vídeo de información acerca de estos proyectos que la entidad está desarrollando y que también Isabel nos ha podido comentar. Y nos vemos. Gracias por acompañarnos.